¿Qué harías si un hospital entero intentara ocultar algo que solo podía venir del cielo? No hablo de un error médico, ni de una coincidencia clínica. Hablo de un milagro, de esos que estremecen el alma, que hacen temblar la lógica y que dejan a los hombres de ciencia en silencio. Era una noche cualquiera en el Hospital General de Puebla. Afuera, la lluvia caía como si el cielo estuviera llorando con los pacientes. En el pasillo principal, las luces parpadeaban con un sonido eléctrico cansado. El aire olía a desinfectante, a soledad, a oraciones rotas. En la habitación 307 yacía don Ernesto, un hombre de 68 años, antiguo carpintero, con los pulmones invadidos por un cáncer que no daba tregua. Los médicos habían hecho todo: quimioterapia, radiación, medicamentos que costaban más que la esperanza. Nada funcionó. Su respiración se escuchaba como un fuelle cansado. A su lado, casi invisible para todos, estaba Lucía, una enfermera joven, de rostro sereno y ojos llenos de fe. Ella no tenía títulos brillantes ni cargos importantes, pero sí algo que el hospital había olvidado. Creía que Dios aún podía obrar milagros. Esa tarde, el doctor Ramírez había dado el último diagnóstico. No hay nada más que hacer. Solo esperen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. La esposa de Ernesto, doña Marta, rompió en llanto. Lucía la tomó de la mano y susurró: «No pierda la fe, señora. A veces, cuando la ciencia calla, Dios empieza a hablar». Pero esas palabras no gustaban en ese lugar. En el hospital, las oraciones eran casi un tabú. Había memorandos que prohibían actos religiosos durante el horario de trabajo, y Lucía lo sabía. Pero, ¿cómo negar lo que su corazón le pedía? Esa noche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Lucía se quedó sola en el turno. El pasillo estaba vacío. Solo el zumbido de las máquinas rompía el silencio. En la habitación 307, el monitor cardíaco de don Ernesto marcaba una línea cada vez más débil. Lucía miró al cielo gris detrás de la ventana. «Señor, si todavía tienes un propósito para este hombre, muéstralo. No por mí, sino por su esposa, por su fe, por los que ya no creen». Acarició la frente del anciano y comenzó a orar en voz baja. No un rezo aprendido, sino un diálogo sincero, casi un susurro. «Jesús, tú que sanaste con una palabra, tú que diste vida donde había muerte, si es tu voluntad, sopla vida una vez más en este cuerpo». Una lágrima cayó sobre la mano del paciente. En ese instante el monitor emitió un pitido agudo, un sonido que Lucía conocía bien, el delfín. «No», susurró con el corazón apretado, «no te lo lleves todavía». Tomó la mano de Ernesto con fuerza, mientras el monitor mostraba una línea recta. Cerró los ojos y siguió orando. Pasaron segundos, o quizás minutos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un bisturí, hasta que de repente un leve movimiento. El dedo del anciano tembló. Luego, un pitido. Uno, otro. El monitor volvió a marcar ritmo. Lucía abrió los ojos con asombro. «Señor», susurró temblando. El corazón de Ernesto latía. No rápido, pero firme. Su respiración regresó con un suspiro largo, como quien vuelve de un lugar lejano. Lucía corrió a llamar al médico. El doctor Ramírez llegó molesto, con el cabello despeinado. «¿Qué pasa ahora, Lucía? ¿Por qué tanto alboroto?» Ella solo señaló el monitor. El doctor se quedó inmóvil. «Imposible», murmuró. Revisó el pulso, la presión, los reflejos. Todo estaba ahí. «Debe haber un error en los cables, o un falso positivo», dijo sin mirarla. Pero el error respiraba. Abría los ojos, murmuraba un nombre: «Marta». La esposa entró corriendo y gritó al verlo despertar. «Ernesto, estás vivo». Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que acababa de presenciar algo que iba más allá de los informes médicos. Al amanecer, el pasillo se llenó de rumores. Algunos decían que había sido una falla del monitor. Otros, que Lucía había exagerado. Nadie quería hablar abiertamente. La dirección del hospital ordenó silencio. «Esto no sale de aquí. No queremos titulares de milagros en la prensa». Lucía fue llamada a la oficina. «Enfermera, aquí se viene a cuidar pacientes, no a rezarles, ¿entendido?». Ella bajó la cabeza.
pero en sus ojos había una luz que no se podía apagar. Sí, doctor, pero también se viene a cuidar almas. Esa mañana, don Ernesto pidió una Biblia. Cuando Lucía se la entregó, él le dijo con voz débil: «Vi una luz y escuché tu voz. Ibas a dejarme ir, pero alguien dijo: aún no». Lucía sonrió con lágrimas contenidas. «No fui yo, don Ernesto. Fue él. Fuera». El sol comenzaba a entrar por las ventanas del hospital, tiñendo todo con un resplandor cálido. Las sombras de la noche parecían disiparse poco a poco, como si la misma luz quisiera testificar lo que había pasado. En el pasillo, los médicos seguían hablando de coincidencias. Pero Lucía sabía que en ese cuarto pequeño, mientras el mundo dormía, Dios había respirado una vez más sobre el polvo de la vida. Y aunque las paredes del hospital intentaran callarlo, el milagro ya tenía testigo. Durante los días siguientes, el hospital pareció envolverse en un silencio extraño. No era el silencio normal de las madrugadas de guardia, sino uno más pesado, casi incómodo, como si todos supieran algo que nadie se atrevía a decir. En los pasillos, las conversaciones se cortaban cuando Lucía pasaba. Las miradas se desviaban. Los susurros la seguían. Don Ernesto, entretanto, se recuperaba de manera inexplicable. Los médicos no encontraban palabras para explicar por qué un hombre cuyo corazón se había detenido por más de 3 minutos volvía a la vida sin daño cerebral alguno. «Su caso es atípico», dijo finalmente el doctor Ramírez durante una junta. «Pero no lo llamemos milagro». Lucía, sentada en silencio al fondo de la sala, sintió una punzada en el pecho. No buscaba reconocimiento. Solo deseaba que se reconociera lo que había ocurrido, no como un mérito suyo, sino como testimonio de fe. Pero en aquel lugar, la fe era un susurro prohibido. Una mañana, cuando el sol apenas entraba por las ventanas del pabellón, Lucía encontró a Marta, la esposa de Ernesto, de rodillas junto a la cama. Tenía entre sus manos un rosario gastado. «No sé cómo agradecerte», le dijo con voz temblorosa. «Todos me dicen que fue suerte, pero yo sé lo que vi en tus ojos esa noche. ¿Tú creíste cuando todos se rindieron?» Lucía se arrodilló junto a ella. «No me agradezcas a mí. Dale gracias a él. Solo fui testigo». En ese momento, Ernesto abrió los ojos y sonrió. Su voz, aún débil, rompió la quietud del cuarto. «Lucía, hay algo que quiero contarte». Ella se acercó, curiosa. Cuando todo se apagó, sentí que me iba. No había dolor, solo una paz profunda. Pero de pronto escuché tu voz, y una luz, muy fuerte, me envolvió. Escuché una frase: «Regresa, todavía no he terminado contigo». Lucía se estremeció. No sabía si llorar o reír. Esa misma frase había salido de su corazón en aquella oración silenciosa. No podía ser coincidencia. En los días siguientes, Ernesto empezó a caminar con ayuda. Los médicos lo observaban como si fuera un enigma. Un estudiante de medicina incluso tomó notas secretas, como si quisiera encontrar una explicación racional para algo que no la tenía. «Puede haber sido un error en la lectura del monitor», decían algunos, «o una descarga eléctrica espontánea», opinaban otros, pero ninguno podía explicar por qué el tumor pulmonar, visible en las radiografías anteriores, ahora parecía desvanecerse. El doctor Ramírez revisó los estudios 3 veces. Al final cerró la carpeta con un suspiro. «No entiendo», murmuró. «Médicamente, esto no tiene sentido». Lucía estaba allí, en silencio. No necesitaba que tuviera sentido. Esa misma tarde, el director del hospital convocó a una reunión. «El caso del señor Ernesto quedará en confidencialidad. No se publicará ningún reporte ni se hablará de esto fuera del hospital. No queremos controversias ni fanatismos religiosos. ¿Está claro?» Lucía sintió que las palabras caían como piedras. «¿Pero por qué ocultarlo?», se atrevió a decir. «Esto podría dar esperanza a muchos». El director la miró con frialdad. «Porque aquí creemos en la medicina, no en milagros». Un silencio incómodo llenó la sala. Los demás bajaron la vista. Nadie se atrevió a apoyarla. Lucía salió del lugar con el corazón pesado. Caminó hasta la capilla pequeña del hospital, ese rincón que casi nadie visitaba. Se sentó frente al altar vacío y murmuró: «Señor, ¿por qué el mundo tiene tanto miedo de ti?». Una corriente de aire movió suavemente las velas.
En su interior sintió una paz dulce, como si alguien la abrazara sin palabras. Mientras tanto, en otra ala del hospital Ernesto pedía ver al capellán. «Quiero dar gracias», dijo, «no por seguir vivo, sino porque entendí que cada día es un milagro». El capellán, un anciano de voz pausada, lo escuchó atentamente. «Hijo, los milagros no se esconden, pero a veces el cielo los envuelve en silencio para probar la fe de quienes los presencian». Esa noche, Lucía volvió a su turno, pasó por la habitación de Ernesto y lo vio dormido, con una Biblia abierta en el pecho. En la página se leía: «Porque nada hay imposible para Dios». Se le humedecieron los ojos. Salió al pasillo y miró las luces del techo. «Gracias, Señor. Aunque nadie lo diga, yo sé que fuiste tú». De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Era el doctor Ramírez. «Lucía», dijo con tono serio, «quiero hablar contigo». Ella se giró, temiendo un nuevo reproche, pero su voz sonó diferente, más suave. «Anoche soñé con algo, o con alguien. Escuché una voz que me decía: la ciencia cura el cuerpo, pero la fe levanta el alma». Hizo una pausa. «No sé qué significa, pero cuando vi los resultados del señor Ernesto esta mañana, sentí algo que no puedo explicar». Lucía lo miró con ternura. «Tal vez es Dios tocando la puerta, doctor». Él sonrió, un poco avergonzado. «Quizás, pero no le digas a nadie que dije eso». Rieron los dos, con esa complicidad silenciosa de quienes han sido testigos de algo sagrado. Esa madrugada, cuando todos dormían, Lucía volvió a pasar por la habitación 307, encendió la lámpara pequeña, miró al hombre que dormía tranquilo y escribió en su cuaderno de guardia una sola frase: «Dios sigue caminando por los pasillos, aunque algunos finjan no verlo». Fuera el viento soplaba suave, moviendo las hojas del jardín del hospital. Nadie lo sabía, pero en esa noche silenciosa, la fe acababa de dejar una huella que ni el tiempo ni los muros podrían borrar. Pasaron algunas semanas, y el caso de don Ernesto comenzó a desvanecerse entre los archivos del hospital. Los informes médicos fueron modificados, los exámenes guardados bajo llave, y las versiones oficiales hablaban solo de una recuperación espontánea. Pero en los corazones de quienes lo vivieron, algo había cambiado para siempre. Lucía seguía cumpliendo su rutina con la misma entrega de siempre, pero ahora cada paso por los pasillos tenía un peso distinto. Sentía que en cada respiración de los pacientes, en cada monitor que pitaba, había un eco invisible de lo que había ocurrido aquella noche. A veces, mientras ajustaba un suero o tomaba la presión de un enfermo, recordaba el instante en que don Ernesto abrió los ojos, y algo en su interior le repetía: «No dejes que lo entierren en silencio». Una mañana, mientras servía el desayuno a los pacientes, escuchó un murmullo en la televisión del pasillo. Un noticiero local hablaba de curaciones misteriosas y casos médicos inexplicables. Las enfermeras comentaban entre risas: «Seguro otra historia exagerada para ganar audiencia». Lucía no dijo nada, pero en su mente resonó la idea de que quizá el mundo necesitaba saber que los milagros no eran solo historias, eran realidad. Esa tarde, al salir de su turno, fue a visitar a don Ernesto, que ya estaba dado de alta. Lo encontró en su pequeña carpintería, rodeado de olor a madera recién cortada. «Lucía, qué sorpresa», exclamó él con una sonrisa luminosa. «Tenía que verte. Quería saber cómo seguías». «Más vivo que nunca», dijo riendo. «Y con algo que mostrarte». Sacó de un cajón una cruz de madera tallada con sus propias manos. En el centro había una inscripción: «Milagro 307». Lucía se quedó sin palabras. «Así quiero recordar lo que pasó», explicó Ernesto, «no para presumir, sino para agradecer». Ella acarició la cruz con ternura. «¿Y si contáramos tu historia?», preguntó casi en un susurro. «No por nosotros, sino por todos los que han perdido la esperanza». Ernesto la miró en silencio. Luego asintió despacio. «Si Dios quiso que volviera, debe ser por algo». Esa noche, Lucía escribió una carta, no a un periodista ni a una autoridad, sino al capellán del hospital. Le contó todo: la oración, el momento, el despertar. No pidió reconocimiento ni fama, solo que se registrara la verdad, aunque fuera en secreto. Pasaron los días. Nadie respondió. Pero una mañana, cuando entró a la capilla del hospital,
encontró una pequeña nota en el altar. «Los milagros no se archivan, hija, se guardan en el cielo». Lucía la leyó con los ojos húmedos. Mientras tanto, el doctor Ramírez comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no discutía con los enfermos cuando mencionaban a Dios. Incluso se detenía unos segundos antes de firmar un diagnóstico grave, como si pensara, todavía hay alguien más que puede intervenir. Una noche, mientras revisaba los expedientes, encontró la carpeta del caso de Ernesto. Se quedó observando los exámenes, las firmas, los sellos. Luego, en silencio, escribió en una hoja aparte, «Caso no explicado científicamente», y la colocó en la portada. Nadie supo nunca quién lo hizo. Un par de meses después, el hospital organizó una misa pequeña por el aniversario de su fundación. Era la primera vez en muchos años que se hacía algo así. En el altar un sacerdote habló de esperanza, de compasión, de fe. Lucía estaba en la última fila, sin uniforme, escuchando con el corazón. Cuando el sacerdote terminó, una voz pidió la palabra. Era don Ernesto. Caminó lentamente hasta el frente, con la cruz de madera en las manos. «No vengo a hablar de mí», dijo. «Vengo a hablar de lo que vi en este hospital. Vi médicos que se esfuerzan hasta el límite. Vi enfermeras que entregan su alma. Pero también vi un milagro. Uno que muchos quisieron callar, pero que sigue latiendo aquí entre nosotros». El silencio fue total. El director del hospital lo observaba con incomodidad, pero no lo interrumpió. «Yo morí esa noche», continuó Ernesto. «Lo sentí, pero volví. No por ciencia, sino por algo que no se puede explicar con fórmulas. Una enfermera oró por mí cuando todos se rindieron. Y su fe me trajo de regreso». Lucía bajó la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. El sacerdote, conmovido, dijo, «A veces los milagros no ocurren para desafiar la ciencia, sino para recordarnos que la ciencia también nace del amor de Dios». Esa tarde, el rumor se extendió por todo el hospital. Algunos se burlaron, otros se quedaron pensativos. Pero nadie pudo negar lo que sintió en ese salón. Un silencio profundo, lleno de algo invisible, como si una presencia sagrada hubiera tocado cada corazón. Después de la ceremonia, el doctor Ramírez se acercó a Lucía. «No sé si fue un milagro», dijo con voz quebrada, «pero desde ese día cuando entro al quirófano hago una pequeña oración. Por si acaso». Lucía sonrió, con esa serenidad de quien ha visto lo imposible. «No es por si acaso, doctor, es porque él siempre escucha». Al caer la noche, el hospital volvió a su rutina. Los monitores seguían pitando, los pasillos se llenaban de pasos, las máquinas zumbaban como siempre. Pero había algo distinto en el aire, una paz nueva, un resplandor invisible. Lucía caminó por el corredor y se detuvo frente a la puerta 307. Tocó la manija con cuidado, como si saludara un recuerdo. «Gracias, señor», susurró, «porque incluso cuando los hombres callan, tú sigues hablando». Y mientras el viento movía las cortinas blancas, una sensación de luz llenó el pasillo, tan suave y real que parecía una respuesta. El tiempo siguió su curso, como si el hospital quisiera enterrar lo ocurrido bajo la rutina de cada día. Pero los milagros, aunque intenten ocultarse, tienen un modo misterioso de encontrar la luz. Lucía continuaba trabajando con la misma entrega. Cada turno era una nueva oportunidad para ver el rostro de Dios entre las sombras del dolor. Había noches en que el cansancio la vencía, pero bastaba escuchar el suspiro de un paciente o el latido suave de un monitor para recordar que no estaba sola. En aquellos pasillos aún se sentía una presencia invisible, una calma que no venía de los medicamentos ni de la ciencia. Una madrugada, mientras revisaba las salas, escuchó sollozos en la habitación 412. Era una joven madre, Claudia, que acababa de recibir un diagnóstico devastador. Su hijo de 8 años, Julián, padecía una infección cerebral avanzada. Los médicos habían dicho que no pasaría de esa noche. Lucía se acercó con cuidado. «¿Puedo acompañarte un momento?», preguntó con voz suave. La mujer, con los ojos rojos de tanto llorar, asintió. «Ya no sé qué hacer», susurró. «Los doctores dicen que no hay esperanza». Lucía tomó su mano. «Yo también escuché esas palabras una vez», dijo, «pero aprendí que cuando los hombres dicen no hay nada que hacer, Dios apenas está empezando».
Claudia la miró, confundida. Lucía le contó brevemente la historia de don Ernesto, el hombre que había vuelto a la vida. No como anécdota, sino como testimonio. Algo en su tono, en la manera en que lo decía, hizo que la madre dejara de llorar. Esa noche, cuando todo el hospital dormía, Lucía se sentó junto a la cama del pequeño Julián. Su cuerpo estaba frío, su respiración apenas se percibía. Con voz temblorosa, comenzó a rezar. Señor, tú sabes lo que este niño significa para su madre. No pedimos entender, solo confiar. Si es tu voluntad, dale una oportunidad más. Las lágrimas corrían por su rostro. En ese instante, recordó las palabras que Ernesto había pronunciado después de despertar. Escuché una voz que dijo, «Aún no he terminado contigo». Lucía las repitió en silencio. «Aún no has terminado con él, señor». De repente, el niño movió un dedo. Luego, un espasmo leve recorrió su cuerpo. Lucía llamó al médico de guardia, pero antes de que llegara, el monitor comenzó a registrar un ritmo más estable. El niño respiraba con fuerza. El doctor entró corriendo. Revisó los signos vitales y la miró con incredulidad. «No puede ser, esto no tiene explicación». Lucía solo sonrió. «A veces no todo tiene que explicarse, doctor». Al amanecer, Julián abrió los ojos y murmuró débilmente. «Mamá, soñé con una luz. Me dijo que volviera». Claudia rompió en llanto y abrazó a su hijo. Afuera, los primeros rayos del sol se filtraban por las persianas, pintando la habitación con una claridad dorada que parecía bendecirlo todo. Sin embargo, el milagro volvió a incomodar a los superiores. El director llamó a Lucía a su oficina. «Otra vez usted en medio de cosas extrañas», dijo con un suspiro cansado. «¿Qué hizo esta vez?» «Solo recé», respondió ella con serenidad. «Usted sabe que aquí no se permiten prácticas religiosas durante el trabajo. Y sin embargo, doctor, fue durante el trabajo cuando un niño volvió a respirar», dijo ella, mirándolo a los ojos. El director no supo qué contestar. Después de un largo silencio, solo murmuró, «Lucía, tenga cuidado. No todos están listos para ver lo que usted ve». Ella salió de la oficina sin rencor. Caminó por el pasillo con paso firme, mientras los pacientes la miraban con gratitud. Algunos sabían, otros solo intuían, pero todos sentían que aquella enfermera no era como las demás. Días después, Claudia llevó flores a la capilla del hospital. En el altar dejó una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por devolverme a mi hijo. Gracias por la fe que no se rinde». Lucía la encontró al final de su turno, la tomó entre sus manos y sonrió. Sabía que no se trataba solo de una oración contestada, sino de un mensaje. La fe se estaba extendiendo por los pasillos, silenciosa pero imparable. Esa noche, mientras revisaba los cuartos, escuchó a un grupo de médicos jóvenes conversando. «¿Supiste lo del niño de la 412? «Sí, otro caso inexplicable, como el del carpintero aquel. Empiezo a pensar que en este hospital pasa algo más que medicina». Lucía siguió caminando sin intervenir. No necesitaba convencer a nadie. Los hechos hablaban solos. En su libreta, donde anotaba cada suceso importante del turno, escribió una frase nueva. «Cuando la ciencia llega a su límite, Dios abre otra puerta». Y mientras cerraba el cuaderno, un pensamiento cruzó su mente. Los milagros no se repetían por casualidad. Tal vez el hospital que había querido esconder el primero estaba destinado a convertirse en un santuario sin quererlo. Fuera, la noche era tranquila. Las estrellas brillaban sobre Puebla y el viento traía un murmullo leve, casi como una oración colectiva. En ese instante, Lucía levantó la vista al cielo y susurró, «Gracias, Señor, por seguir caminando entre nosotros». Y en el eco de su propia voz sintió una certeza profunda. Mientras existiera alguien dispuesto a creer, ningún milagro podría ser silenciado. Los días pasaron y la historia del niño Julián se propagó como un susurro imposible de detener. Los pacientes lo contaban en voz baja, las enfermeras lo repetían entre turnos y hasta los guardias hablaban de la enfermera que rezaba y los hacía volver. El hospital, que antes parecía un lugar de rutina gris, comenzó a llenarse de una energía distinta. No se veía, pero se sentía. Lucía lo notaba en los gestos. Un médico que antes no sonreía, ahora lo hacía al entrar en una sala.
Una paciente que pedía oración en lugar de sedante. Un grupo de enfermeras que, al terminar su turno, dejaban encendida una vela pequeña en la capilla. Era como si algo invisible hubiera despertado en todos, un anhelo de creer otra vez. Pero no todos estaban contentos. En las oficinas de administración, el director y algunos médicos de alto rango hablaban con molestia. «Esto se nos está saliendo de control», dijo el subdirector golpeando la mesa. «La gente viene buscando milagros, no tratamiento. Tenemos que detenerlo», respondió el director. «Este hospital es una institución científica, no un templo». Sin embargo, la realidad los superaba. Los pacientes seguían llegando. Algunos traían cartas, otros fotografías, otros simplemente fe. Querían conocer la habitación del milagro, como la llamaban ahora. Una tarde Lucía fue llamada nuevamente a la oficina del director. «Enfermera, usted no entiende el problema que está creando», le dijo él con voz dura. «La gente cree que usted tiene dones. Esto es peligroso». Lucía respiró hondo. «No tengo dones, doctor, solo fe. Y la fe no hace daño, hace desorden», replicó él. «A veces el desorden es la manera de Dios de recordarnos que no controlamos nada», respondió con calma. El director la miró largo rato, sin saber qué decir. Finalmente la dejó ir. Esa noche, al salir del hospital, Lucía se detuvo frente a la puerta principal. Había un grupo de personas rezando. Algunos encendían velas, otros levantaban las manos. Entre ellos estaba Marta, la esposa de don Ernesto, con su cruz de madera en el pecho. Al verla, Lucía se acercó. «¿Qué hacen aquí?», preguntó sorprendida. «Oramos por los enfermos», dijo Marta con una sonrisa. «Por los que no tienen a nadie que los visite, por los que están solos». Lucía sintió un nudo en la garganta. Quiso pedirles que se fueran, que no provocaran problemas, pero no pudo. En lugar de eso, se unió a ellos. Rezaron en silencio, mientras la brisa nocturna movía las llamas de las velas. Al día siguiente, los directivos encontraron flores en los pasillos, mensajes escritos en papelitos con frases como «Gracias Dios», por los médicos que curan y los ángeles que rezan. Nadie sabía quién los había dejado. Las semanas continuaron. Una tarde, durante un turno agitado, el doctor Ramírez entró corriendo al área de urgencias. Traían a un hombre herido por un accidente vial. Su pulso era débil, la presión bajaba, y todo indicaba que no resistiría. Lucía lo reconoció. Era el director del hospital. El silencio se apoderó del lugar. Ramírez, con lágrimas contenidas, intentó estabilizarlo, pero los signos vitales caían rápido. Lucía, sin pensarlo, se acercó y tomó su mano. «Doctor», dijo en voz baja, «ahora yo voy a hacer lo que usted siempre quiso prohibirme». Y comenzó a orar, no con miedo, sino con una fuerza que venía del alma. «Señor, él no creía en ti, pero tú sí crees en él. Devuélvele la vida no por mérito, sino por misericordia». El monitor emitió un pitido largo, continuo. Los médicos se miraron entre sí. Lucía no soltó la mano. Cerró los ojos, siguió orando. Pasaron segundos eternos. De pronto, el sonido cambió. Un ritmo lento, irregular, pero vivo. El doctor Ramírez contuvo la respiración. «¡Está volviendo!», gritó. El cuerpo del director se estremeció. Abrió los ojos lentamente y murmuró apenas audible: «¿Qué pasó?». Lucía sonrió, con el rostro empapado en lágrimas. «Nada que la ciencia pueda explicar, doctor». Días después, cuando despertó completamente, pidió verla. «Lucía», dijo con voz quebrada, «vi algo mientras estaba inconsciente. Vi un lugar de luz inmenso. Escuché mi propio corazón detenerse. Pero alguien me habló. Una voz. Me dijo: «Regresa. Aún tienes algo que corregir». Lucía bajó la mirada, emocionada. Dios nunca se cansa de darnos segundas oportunidades. El director guardó silencio por unos segundos. Yo traté de callar lo que pasó aquí. Creí que era mi deber mantener la razón sobre la fe. Pero me equivoqué. A partir de hoy, este hospital no volverá a esconder la verdad. Y cumplió su palabra. Pocos días después, en el vestíbulo del hospital, se colocó una pequeña placa con letras doradas que decía: «Aquí, en la habitación 307, la ciencia fue testigo del poder de la fe». El día que la inauguraron, pacientes, médicos y familiares se reunieron en silencio.
No hubo discursos grandilocuentes, solo lágrimas, oraciones y gratitud. Lucía, de pie al fondo, observaba con humildad. El sol entraba por los ventanales e iluminaba la placa como si un rayo de cielo descendiera sobre ella. Y en ese instante, todos supieron que no era solo un recuerdo, sino un testimonio vivo. Cuando la ciencia se rinde, el amor de Dios sigue obrando. Lucía cerró los ojos y, en lo profundo de su corazón, susurró una vez más: «Gracias, Señor, porque los milagros que quieren ocultar, tú siempre los haces brillar». El hospital nunca volvió a ser el mismo. Después de la placa, algo cambió en el aire. No se trataba de religión ni de fanatismo, sino de un respeto nuevo por lo invisible. Los pasillos que antes olían solo a desinfectante, ahora tenían un aroma diferente, como si la esperanza tuviera perfume. Cada turno de Lucía se convirtió en una especie de oración en movimiento. Los pacientes la buscaban no solo por sus cuidados, sino por sus palabras. Algunos pedían que los tomara de la mano antes de una cirugía, otros querían que orara en silencio junto a ellos. Nadie la llamaba milagrosa, pero todos sabían que donde ella estaba, la paz también estaba. Una tarde de otoño, cuando el sol caía sobre los ventanales del ala este, el doctor Ramírez se le acercó con una expresión distinta, más tranquila. «Lucía», dijo, «he decidido algo». «¿Qué cosa, doctor?» «Voy a dejar registrado todo lo que pasó aquí. Los casos de Ernesto, del niño Julián, incluso el mío. Quiero escribirlo en un informe oficial, no como prueba científica, sino como testimonio humano». Lucía sonrió. «Eso será un regalo para los que vengan después». Él asintió. «¿Sabes? Antes pensaba que la fe era para los que ya no tenían opciones. Ahora entiendo que es el comienzo de todas las opciones». Esa noche, Ramírez entró a la capilla y por primera vez se arrodilló. No pidió nada, solo agradeció. Mientras tanto, Lucía caminaba por los pasillos del hospital como si recorriera un templo. En cada habitación veía historias que se parecían, diagnósticos duros, lágrimas, miedo, pero también destellos de algo que no se podía medir con aparatos. Un día llegó una mujer mayor con insuficiencia cardíaca. No tenía familia. Cuando Lucía le preguntó si deseaba algo, ella respondió: «Solo que alguien me escuche antes de irme». Lucía se sentó junto a ella, le tomó la mano y la escuchó hablar de su vida, de los hijos que no volvieron, de los sueños que no cumplió. Cuando terminó, la mujer sonrió débilmente. «Gracias por quedarte. Hace mucho nadie me miraba así». Esa noche, la mujer partió en paz. Y Lucía comprendió que no todos los milagros son volver a la vida. Algunos consisten en morir con el alma en calma. Con el paso de los meses, el hospital se volvió un lugar donde la fe y la ciencia aprendieron a coexistir. Los médicos seguían luchando con diagnósticos y tratamientos, pero ahora sabían que había un límite donde comenzaba lo divino. En la entrada de cada sala, alguien había escrito una pequeña frase que nadie admitía haber puesto: «Aquí también trabaja Dios». Una mañana, mientras Lucía servía café en la sala de descanso, el director del hospital, ya recuperado y con una mirada más humana, se le acercó. «He pensado mucho en todo lo que ocurrió», le dijo. «Me pregunté por qué Dios me eligió a mí para vivir eso. Tal vez fue para recordarme que no basta con dirigir un hospital, hay que servirlo». Sacó de su bolsillo un papel doblado. «Esto es para ti». Lucía lo abrió. Era una carta firmada por el consejo del hospital. Por su entrega, compasión y testimonio de fe, se le otorga la distinción de honor al servicio humano. Ella se conmovió, pero negó suavemente. «No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque Él me llamó a estar aquí». El director sonrió. «Entonces déjame decirte algo, Lucía. Si Dios te llamó, también llamó a todos los que hemos sido testigos». Esa noche, en la habitación 307, colocaron una vela encendida. No era ceremonia ni acto oficial. Simplemente, una enfermera, un médico, un paciente y un guardia se reunieron allí y oraron en silencio. Nadie habló del pasado. Todos miraban hacia adelante. De pronto, un enfermo terminal del piso de arriba pidió que lo bajaran para ver el cuarto del milagro. Lo acomodaron en una camilla y al entrar sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aquí se siente algo distinto», susurró. Lucía le sonrió. «Sí,
Aquí se siente la presencia de alguien que nunca se fue. El hombre cerró los ojos y dijo, «Entonces ya no tengo miedo». Afuera las luces del hospital brillaban como pequeñas estrellas en la noche. Lucía salió al jardín y miró hacia el cielo. El viento movía los árboles suavemente. Recordó todo, las lágrimas de Marta, la respiración de Ernesto, el corazón del niño Julián, la incredulidad del director, la risa del doctor Ramírez, y comprendió algo profundo. El verdadero milagro no era que la gente volviera a vivir, sino que el amor había vuelto a nacer en un lugar donde antes solo habitaba el dolor. Cerró los ojos y oró en silencio. «Gracias, Señor, por usar mis manos cansadas, mis turnos solitarios y mis lágrimas escondidas para hacer visible tu poder. Gracias por recordarme que los milagros no se cuentan, se viven». Una ráfaga cálida recorrió el aire, como si el cielo confirmara su oración. Al día siguiente, los primeros rayos del sol entraron por las ventanas de la habitación 307, iluminando la placa dorada. Sobre el metal se reflejaba la luz del amanecer y por un instante pareció que la inscripción respiraba. Aquí, la ciencia fue testigo del poder de la fe. Lucía, de pie frente a ella, sonrió con los ojos llenos de lágrimas, porque entendió que ya no era solo una frase grabada en metal, sino la verdad viva de un hospital entero, un lugar donde Dios había decidido quedarse. El año siguiente trajo consigo un rumor que se extendió más allá de las paredes del hospital. Personas de diferentes ciudades llegaban para ver la famosa habitación 307. Algunos lo hacían por curiosidad, otros por desesperación, buscando una chispa de esperanza. Muchos venían enfermos, y otros simplemente para agradecer. La dirección, que antes había temido la palabra milagro, ahora permitía discretamente que la gente orara allí, bajo una sola condición: silencio y respeto. Lucía nunca quiso ser protagonista. Se mantenía discreta, cuidando a los pacientes como siempre, sin aceptar títulos ni halagos, pero la gente la reconocía. Algunos la llamaban la enfermera del milagro, y cuando la veían pasar, hacían la señal de la cruz. Ella respondía con una sonrisa humilde, repitiendo en su corazón: «Que te vean a ti, Señor, no a mí». Una tarde llegó al hospital una periodista de la Ciudad de México. Había escuchado la historia y quería escribir un reportaje. Pidió entrevistar a Lucía. Al principio ella se negó. No le gustaban las cámaras ni los micrófonos, pero el doctor Ramírez la convenció. «Si cuentas lo que pasó», le dijo, «quizás alguien que perdió la fe vuelva a encontrarla». Lucía aceptó con una condición: que su nombre no apareciera. Solo quería hablar del poder de la oración, del amor, de la compasión que transforma. La periodista la escuchó durante horas. No tomó muchas notas, pero al final tenía los ojos llenos de lágrimas. «Señora», dijo conmovida, «llevo años cubriendo tragedias y hospitales, pero nunca escuché algo tan humano». Semanas después, la historia se publicó bajo el título «El hospital donde la ciencia aprendió a creer». El artículo se volvió viral. Miles de personas compartieron testimonios, fotos, oraciones. Algunos enviaban cartas al hospital pidiendo que rezaran por ellos. Otros contaban sus propios milagros. La dirección recibió llamadas de todo el país. Querían conocer la habitación donde Dios había obrado. El director, ahora un hombre distinto, decidió habilitar un espacio especial junto a la capilla, una pequeña sala de silencio y oración. Sobre la puerta, un letrero sencillo decía: «Aquí se ora por los que la ciencia ya no puede ayudar». Lucía seguía trabajando sin descanso. A veces, al pasar frente a esa sala, escuchaba voces bajas, llantos, canciones, y pensaba que, de alguna manera, el hospital se había convertido en un lugar de fe sin dejar de ser un lugar de ciencia. Una noche de guardia, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, Lucía recibió una llamada desde el piso de maternidad. «Necesitamos ayuda», dijo la enfermera al teléfono. «Una madre está en labor de parto, pero el bebé no tiene signos de vida». Lucía corrió. Cuando llegó, el ambiente era tenso. El doctor intentaba reanimar al recién nacido, pero no había respuesta. La madre, exhausta, lloraba. «No lo dejen morir, por favor, no lo dejen morir», repetía. Lucía sintió un nudo en la garganta. Se acercó,
Tomó al bebé entre sus manos frías y lo envolvió con una manta. Nadie la detuvo. Cerró los ojos y murmuró: «Tú que devolviste la vida a Ernesto, que curaste a Julián, que tocaste el corazón del director, toca también a este pequeño». El cuarto se llenó de un silencio absoluto. Solo se escuchaba el llanto de la madre. De pronto, un leve gemido salió del pequeño cuerpo. Luego otro. Después, un grito fuerte, claro, vivo. El doctor, atónito, exclamó: «Está respirando. Dios mío, está respirando». Lucía sonrió entre lágrimas. El milagro se había repetido una vez más. Pero no gritó, no buscó aplausos. Solo besó la frente del niño y lo colocó sobre el pecho de su madre. «Aquí está tu hijo», susurró. «Dios te lo devuelve». Al día siguiente, el hospital entero habló de lo ocurrido. Algunos lo llamaron casualidad médica, otros acto divino. Pero todos coincidieron en algo. Donde estaba Lucía, algo diferente sucedía. Esa misma tarde, la periodista volvió a llamar. «¿Sabe lo que está pasando?», preguntó emocionada. «Su historia ha cambiado vidas. Familias enteras han regresado a la fe. Gente que no pisaba una iglesia en décadas está orando de nuevo». Lucía respondió con serenidad: «No es mi historia, señorita. Es la historia de Dios. Yo solo soy una enfermera que escucha». Y así siguió, día tras día, sin buscar fama, sin pedir nada. Su rutina era la misma, pero su propósito ahora tenía un brillo eterno. Una noche, mientras salía del hospital, se detuvo frente a la habitación 307. Las luces estaban apagadas, pero una vela ardía sobre la repisa. En la pared, alguien había escrito con letra temblorosa: «Gracias por recordarnos que los milagros existen». Lucía tocó la puerta y entró un momento. El aire olía a paz, como la primera vez. Se sentó un instante en la misma silla donde había orado por don Ernesto. Cerró los ojos y respiró hondo. «Señor», dijo, «si mañana ya no estoy aquí, que otros tomen mi lugar. Que sigan creyendo, que sigan orando». El monitor apagado reflejaba su rostro cansado pero lleno de luz. Afuera, el amanecer empezaba a colorear el cielo. En ese instante, Lucía comprendió algo. Los hospitales no eran solo lugares de enfermedad, también eran templos donde la fe encontraba cuerpo, donde el amor se hacía visible en cada respiración recuperada. Y mientras el sol nacía, una certeza se grabó en su alma: los milagros no se esconden, solo esperan un corazón dispuesto a creer. El amanecer cubría Puebla con un resplandor dorado, y el hospital brillaba bajo la luz nueva como si hubiera sido lavado por la fe. Los pájaros cantaban en los jardines y el viento movía suavemente las cortinas de los pasillos. Pero dentro de la habitación 307, donde todo había comenzado, el silencio tenía un peso distinto, un silencio que parecía santo. Lucía había pasado toda la noche en vela. El cansancio la envolvía, pero su corazón estaba sereno. Algo en su interior le decía que su misión estaba llegando a su final. No era tristeza, era paz. Había servido, había amado, había visto a Dios actuar con sus propios ojos, y eso bastaba. A las 6 de la mañana, mientras colocaba una manta sobre un paciente, el doctor Ramírez la observó desde la puerta. «Lucía, ¿no vas a descansar nunca?», le dijo con una sonrisa cansada. «Dormiré cuando el cuerpo me lo pida, doctor, pero el alma todavía tiene trabajo que hacer». Él rió suavemente, aunque algo en su mirada parecía intuir lo que ella no decía. Más tarde, cuando el hospital comenzaba a llenarse de movimiento, Lucía subió al piso superior. Quiso visitar a los pacientes que más la necesitaban. Saludó a cada uno con una palabra de consuelo, una sonrisa o una simple mirada que decía más que cualquier discurso. En la sala 412 estaba Julián, el niño que había sanado meses atrás. Tenía el cabello más largo y sostenía un dibujo. Al verla, corrió hacia ella. «Lucía, hice esto para ti». Era un dibujo torpe, hecho con crayones. En el centro, un hospital rodeado de luz, y arriba, una figura con alas sosteniendo una cruz. «¿Quién es?», preguntó ella con ternura. «Eres tú», respondió él. «Mamá dice que eres mi ángel». Lucía sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas. Lo abrazó con fuerza. «No, mi niño. El único ángel aquí es el que te cuidó desde el cielo. Yo solo escuché su voz».
Después visitó a Marta y a don Ernesto, quienes habían vuelto para agradecer. Llevaban flores frescas y una vela encendida. «Venimos cada mes», dijo Marta. «No para pedir, sino para dar gracias». Lucía sonrió y al mirarlos juntos, comprendió que los milagros no solo curan cuerpos, restauran familias, devuelven sentido, reescriben destinos. Cuando el reloj marcó las 10, el capellán del hospital la buscó. «Hermana Lucía, he preparado una misa de acción de gracias por todo lo que ha ocurrido aquí. El director quiere que esté presente». Ella dudó un momento, pero aceptó. El salón principal se llenó de médicos, enfermeras, pacientes y familias. Nadie hablaba. Todos esperaban en silencio. El sacerdote subió al altar improvisado y dijo con voz suave: «Hoy no celebramos un milagro, sino muchos. No celebramos a una persona, sino a un Dios que se manifestó donde nadie esperaba, en los pasillos del dolor». Lucía, sentada al fondo, bajó la cabeza. No quería aplausos, solo oración. Pero de pronto, el sacerdote levantó la mirada y la buscó. «Y si hoy podemos decir que este hospital tiene alma, es gracias a una mujer que creyó cuando todos dudaban». Todos se giraron hacia ella. El aplauso comenzó tímido, luego se hizo un estruendo. Lucía se llevó una mano al pecho, sorprendida, con lágrimas en los ojos. No sabía dónde mirar, solo levantó la vista al crucifijo y murmuró: «Toda la gloria es tuya, Señor». Después de la misa, el doctor Ramírez la acompañó hasta el jardín. «¿Sabes?», le dijo con tono emocionado. «Hace un año no creía en nada. Ahora no puedo entrar a una sala sin decir: haz tu parte, Dios». «Entonces ya no tengo nada más que enseñar», respondió Lucía. «Ya aprendieron lo más importante». El viento movió su cabello, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. Esa noche, cuando el hospital volvió al silencio de siempre, Lucía regresó a la habitación 307. Se sentó junto a la cama vacía y abrió su pequeño cuaderno de guardia, el mismo donde había escrito frases a lo largo de los meses. Pasó las páginas. Dios sigue caminando por los pasillos. Cuando la ciencia calla, el cielo habla. La fe también cura. Tomó el bolígrafo y escribió una última línea. He visto el rostro de Dios en cada paciente que decide creer. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y apagó la luz. Salió del cuarto sin mirar atrás. Al amanecer, una enfermera nueva la buscó para relevarla, pero no la encontró. Solo halló su cuaderno y una nota en la primera página: «No busquen milagros, sean el milagro de alguien». Aquel día, el hospital entero pareció envuelto en un silencio reverente. Nadie sabía dónde estaba Lucía. Algunos decían que había pedido traslado, otros que había enfermado, pero en el fondo todos sentían que ella seguía allí, invisible, entre los pasillos, en cada oración, en cada respiración recuperada. A veces, las noches eran largas y duras, y los médicos decían que el cansancio los vencía, pero bastaba un viento suave, una sensación de calma repentina o una lágrima sin motivo para recordar. Lucía no se fue, solo cambió de guardia, y desde entonces, cada vez que un paciente se recupera sin explicación, los más viejos del hospital sonríen y murmuran: «Fue ella, la enfermera del milagro», porque algunos milagros no terminan con un final, sino que se vuelven eternos. Y el de la habitación 307 nunca dejó de respirar. Los años pasaron, pero el nombre de Lucía nunca se borró de los pasillos del hospital. Aunque nadie volvió a verla, su presencia seguía viva, como una brisa que cruzaba las salas en los momentos más difíciles. Algunos decían haber sentido una mano cálida sobre el hombro cuando estaban a punto de rendirse. Otros aseguraban haber escuchado su voz susurrando oraciones en la madrugada. Nadie podía explicarlo, pero todos coincidían en algo. Cuando se pronunciaba su nombre, el ambiente cambiaba. La habitación 307 se había convertido en un lugar de recogimiento. No era un santuario oficial, pero la gente llegaba de todas partes para orar. Algunos pacientes dejaban cartas bajo la almohada, otros flores o fotografías. En las paredes colgaban testimonios escritos a mano. «Mi hijo se curó aquí. Gracias por darme fuerzas cuando la medicina me abandonó. Ya aquí sentí que Dios me tocó».
El director del hospital, ahora un hombre mayor y con el cabello blanco, visitaba la habitación cada mañana antes de iniciar su jornada. No hablaba, no pedía nada, solo permanecía en silencio unos minutos. En una ocasión, un joven médico le preguntó: «Doctor, ¿por qué viene siempre aquí?». Él sonrió mirando el suelo: «Porque antes de ser director fui paciente. Y aquí aprendí que el verdadero milagro no está en los equipos, sino en el corazón que sirve». El doctor Ramírez, que ahora dirigía el área de urgencias, había colocado sobre su escritorio una pequeña cruz de madera, la misma que don Ernesto le regaló años atrás. Cada vez que tenía que dar un diagnóstico difícil, la tomaba entre sus manos y decía: «Haz tu parte, Dios». Esa frase se volvió costumbre entre el personal. Incluso los más escépticos la repetían antes de una cirugía o cuando un paciente llegaba sin esperanza. No era superstición, era una manera de reconocer que más allá de su conocimiento existía algo mayor guiando sus manos. Una tarde lluviosa, una nueva enfermera llamada María comenzó su turno en el hospital. Era joven, inexperta, y cargaba con la tristeza de haber perdido a su madre poco antes de graduarse. En su primer día, le asignaron atender la habitación 307. «Ten cuidado», le dijo una compañera en tono misterioso. «Esa sala tiene historia». María sonrió sin entender. Cuando entró, sintió un escalofrío. El aire allí era diferente, más liviano, casi luminoso. Se acercó a la cama vacía y vio sobre la mesa un cuaderno envejecido, cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado. En la primera página leyó una frase escrita con letra femenina: «He visto el rostro de Dios en cada paciente que decide creer». María se llevó una mano al pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar sin saber por qué. Pasó las páginas y encontró oraciones, pensamientos, relatos de noches largas, de milagros, de fe. En la última hoja, una línea sencilla: «No busques milagros, sé el milagro de alguien». Esa noche, un niño con fiebre muy alta llegó a urgencias. Los médicos luchaban por estabilizarlo, pero la infección era grave. María, recordando las palabras del cuaderno, se acercó y mientras sostenía la mano del pequeño, murmuró una oración. No lo hizo en voz alta, solo con el corazón. Horas después, el niño abrió los ojos. La fiebre había desaparecido. Los médicos no podían explicarlo, pero María sí. Lo comprendió sin dudar. Alguien seguía allí. Al día siguiente fue al despacho del doctor Ramírez con el cuaderno en las manos. «Doctor, encontré esto en la 307. ¿Sabe de quién era?». Él lo miró con ternura. «Sí, joven. Era de una enfermera llamada Lucía. Ella enseñó a este hospital a creer». María sonrió. «Entonces creo que yo quiero aprender lo mismo». Desde ese día, cada noche, María dejaba una vela encendida en la habitación 307. Decía que era su forma de darle luz a los que llegan sin esperanza. Algunos compañeros se reían, otros la imitaban. Poco a poco, esa costumbre se extendió por todo el hospital. Cada piso tenía su pequeña vela encendida, y cuando alguien preguntaba por qué, siempre respondían lo mismo: «Porque la fe también ilumina». Pasaron los meses. Un periodista volvió para hacer un nuevo reportaje sobre el hospital. Cuando preguntó por Lucía, el director sonrió y dijo: «Ella ya no está entre nosotros, pero si quiere conocerla, vaya a los pasillos, hable con los pacientes, mire los ojos de las enfermeras. Allí la encontrará». El artículo se tituló «El hospital donde el milagro nunca terminó». Las visitas aumentaron. Personas de diferentes países llegaban para rezar, agradecer o simplemente estar en silencio en la 307. Médicos de otras ciudades venían a observar los casos inexplicables que seguían ocurriendo. Nadie podía darles explicación, pero todos coincidían. Algo divino habitaba en ese lugar. Una noche, cuando todo estaba en calma, María entró a la habitación con su vela encendida. Se sentó junto a la cama vacía y susurró: «Gracias, Lucía. No sé si estás aquí, pero siento que me guías». El viento sopló suavemente, moviendo la llama sin apagarla. Y en el silencio, María creyó escuchar un susurro leve, como una voz maternal que decía: «Sigue creyendo, hija. Aquí, Dios nunca deja de trabajar». María cerró los ojos. No sintió miedo,
Sintió paz. Afuera la lluvia cesó y una luz tenue se filtró por la ventana. Esa noche, los relojes del hospital marcaron la medianoche y por un instante todo quedó inmóvil. En la habitación 307, la vela ardía más brillante que nunca, y aunque nadie lo vio, un reflejo en el vidrio dibujó la silueta de una enfermera de rostro sereno, con las manos juntas en oración. Algunos juran que aún hoy, en las noches más silenciosas, se escucha un murmullo entre los pasillos. Dios sigue caminando aquí. Y así, el milagro de Lucía nunca terminó. Solo cambió de nombre, multiplicándose en cada acto de amor, en cada lágrima consolada, en cada vida salvada. Porque cuando la fe prende una llama, ni el tiempo ni la muerte pueden apagarla. El hospital amanecía en calma, cubierto por una neblina suave que parecía un manto de oración. Las luces del amanecer se filtraban entre las ventanas, pintando los pasillos con tonos dorados y plateados. Afuera, el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido distante de los monitores y los pasos apresurados de las enfermeras. Era un día más, y al mismo tiempo no lo era. La habitación 307 seguía siendo el corazón silencioso del hospital. En sus paredes, las marcas del tiempo convivían con fotografías, notas y rosarios dejados por los visitantes. Cada objeto contaba una historia, un agradecimiento, una promesa. Nadie sabía cuántos milagros habían ocurrido allí, pero todos sentían que ese cuarto respiraba algo sagrado. María, la joven enfermera, llegó temprano a su turno. En sus manos llevaba una pequeña vela nueva, reemplazando la que había ardido la noche anterior. La encendió con cuidado y la colocó sobre la mesa. Luego se quedó unos segundos en silencio, mirando el fuego danzar. «Buenos días, Lucía», susurró. «Hoy tenemos mucho trabajo». En ese instante, el viento se coló por la ventana y la llama se movió suavemente sin apagarse. María sonrió. Sabía que esa era su respuesta. El hospital se llenó pronto de movimiento. Llegaron ambulancias, pacientes nuevos, familiares con rostros de miedo y esperanza. María corría de un lado a otro, ayudando, calmando, escuchando. Cada vez que un médico decía «no hay nada más que hacer», ella recordaba las palabras del cuaderno. «He visto el rostro de Dios en cada paciente que decide creer». Aquella tarde, un anciano con insuficiencia respiratoria fue ingresado de urgencia. Estaba solo. No tenía familia. María se quedó con él, sosteniendo su mano mientras los demás atendían otros casos. «¿Tiene miedo?», le preguntó en voz baja. El hombre asintió débilmente. «No le temo a la muerte», dijo. «Le temo a morir sin ser recordado». María lo miró a los ojos. «Entonces déjeme recordarlo yo. Su nombre quedará aquí, en oración». El anciano sonrió con esfuerzo, y minutos después partió en paz. María cerró sus ojos y rezó una breve oración. Afuera el cielo se teñía de naranja, como si el sol quisiera despedirlo con ternura. Esa noche, cuando el hospital se sumergió en su habitual silencio, María volvió a la habitación 307. Encendió otra vela y abrió el cuaderno de Lucía. Entre las páginas encontró una hoja doblada que no había visto antes. La desplegó con cuidado. La letra era firme, pero suave. Si alguna vez sientes cansancio, recuerda que el amor no se mide por los resultados, sino por la entrega. No todos los milagros son visibles, pero todos dejan huella. Si estás leyendo esto, es porque Dios decidió que continúes lo que un día comenzó aquí. No te rindas. El milagro eres tú. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. En ese momento entendió que la historia no terminaba con Lucía, comenzaba con ella, con todos los que seguían sirviendo con amor. Al día siguiente, algo extraordinario ocurrió. Un grupo de médicos de diferentes hospitales llegó para estudiar los casos inexplicables del lugar. Revisaron informes, radiografías, expedientes. Uno de ellos, escéptico, exclamó: «Esto no puede ser. Las fechas, los resultados, las remisiones, no hay explicación científica posible». El director, con serenidad, respondió: «Exacto, doctor, no la hay. Y sin embargo, aquí están los pacientes, vivos. Tal vez la explicación no esté en los libros, sino en el cielo». Los médicos guardaron silencio. Algunos se persignaron sin darse cuenta. Esa tarde,
En el jardín del hospital se realizó una pequeña ceremonia. Colocaron una nueva placa junto a la antigua. En ella se leía: dedicado a Lucía, la enfermera que encendió la fe en los pasillos del dolor, y a todos los que cada día eligen creer. María estuvo presente. Sostenía en las manos el cuaderno, ya gastado por los años. Cuando la misa terminó, el capellán la llamó. «Hija, ¿por qué no deja el cuaderno en la habitación 307 para que otros lo lean?» Ella negó con una sonrisa. «No, padre. Este libro ya no pertenece a las paredes. Pertenece a todos los que siguen amando. Yo llevaré sus palabras donde haya un enfermo que necesite esperanza». El sacerdote asintió, comprendiendo que la misión continuaba. Al caer la noche, María caminó una vez más por los pasillos del hospital. El aire olía a desinfectante y a incienso, una mezcla extraña pero familiar. Pasó frente a la 307 y antes de cerrar la puerta, susurró: «Gracias, Lucía. No dejaré que la llama se apague». Cuando salió al jardín, la luna estaba alta, iluminando el edificio como una bendición. Y mientras observaba las luces del hospital reflejadas en el cielo, sintió una presencia a su lado. No la vio, pero la sintió, cálida, serena, como una sombra de luz. Una voz suave, casi imperceptible, rozó su oído. «Recuerda, hija, los milagros no se esconden, se multiplican». María sonrió. «Lo sé, Lucía, lo sé». Cerró los ojos y, en silencio, ofreció una oración por todos los que sufrirían, por los que sanarían, por los que amarían sin recompensa. Porque en ese instante comprendió que el verdadero milagro no era ver para creer, sino creer incluso cuando no se ve. Y así, bajo la luna de Puebla, el hospital que alguna vez intentó ocultar un milagro, se convirtió en un faro de fe para todo aquel que entraba buscando vida. La llama de la habitación 307 seguía encendida, y cada noche, cuando el viento pasaba por los pasillos, parecía decir en un susurro eterno: «Dios sigue caminando aquí». Dicen que algunas historias no terminan, solo cambian de forma. La de Lucía, la enfermera del milagro, es una de ellas. Lo que comenzó en una noche silenciosa, en un hospital que había perdido la esperanza, se convirtió en una corriente viva de fe que sigue fluyendo hasta hoy. El Hospital de Puebla ya no es solo un edificio de paredes blancas y luces frías. Es un lugar donde la ciencia y la oración caminan juntas, donde los médicos y los pacientes entienden que no hay contradicción entre el conocimiento y la fe. Cada respiración recuperada, cada lágrima aliviada, cada mirada agradecida es parte de un testimonio que nadie logró apagar. En los pasillos aún se escuchan historias de curaciones imposibles, de corazones que volvieron a latir cuando los monitores se habían detenido. Pero más allá de los milagros visibles, lo que quedó fue algo más profundo: la certeza de que cuando un ser humano ama con compasión verdadera, Dios se hace presente. María continúa trabajando allí. A veces, cuando el cansancio la vence, entra en la habitación 307 y enciende una vela. Dice que es para recordar que la luz nunca debe apagarse. Los nuevos enfermeros, los jóvenes médicos, los pacientes que llegan sin esperanza, todos terminan aprendiendo el mismo mensaje: que la fe no es contraria a la ciencia, sino su respiro más humano. Y así, el milagro que el hospital quiso esconder se convirtió en su mayor legado. Un recordatorio de que los lugares donde el dolor parece vencer son, en realidad, los templos donde Dios se manifiesta con mayor ternura. Si alguna vez la vida te lleva a un hospital, si escuchas el llanto de un familiar o el silencio de un diagnóstico, recuerda esta historia. Recuerda a Lucía. Recuerda que un simple acto de fe puede cambiar el destino, porque el milagro no siempre es ver a alguien sanar. A veces el milagro es no perder la esperanza. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí, sigues creyendo que los milagros existen? ¿Has sentido alguna vez la mano de Dios en medio de la noche más oscura? Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu fe con otros. Deja en los comentarios desde dónde nos ves y por quién quieres que oremos esta semana. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. Gracias por acompañarme en este viaje de fe, esperanza y amor. Si deseas apoyar este trabajo de historias que sanan el alma, puedes hacerlo con un Super Thanks
o suscribiéndote para seguir recibiendo más relatos como este. Porque mientras haya alguien dispuesto a creer, mientras una enfermera siga orando en silencio, mientras un corazón se niegue a rendirse, Dios seguirá caminando por los pasillos del dolor, transformándolo todo con su presencia invisible. Y así, el milagro continuará, siempre.